En la oscuridad total del módulo, una luz roja parpadea sobre el panel. A 200.000 millas de la Tierra, tres hombres están quietos, escuchando un murmullo metálico que no debería existir. En ese instante, todavía no saben que la trampa lleva 5 años escondida dentro de su propia nave, y cuando la descubran, ya será tarde para dar marcha atrás. Imagínelo bien, una torre de fuego subiendo desde la plataforma, el aire temblando, el suelo vibrando como si el mundo se abriera. Era el 11 de abril de 1970, a las 2:13 de la tarde, y el Saturno V se levantó con una fuerza brutal desde el mismo lugar desde donde había partido el Apolo 11. No parecía una máquina, parecía un monstruo blanco arrancándose del suelo. Arriba, dentro de esa columna de metal y fuego, viajaba Jim Lovell. Era un hombre con la calma gastada de los veteranos. Ya había visto la Tierra desde el vacío varias veces. Sabía cómo sonar tranquilo, incluso cuando el corazón iba más rápido de lo normal. Y aún así, aquella misión no era una repetición. Esta vez iban más lejos. Esta vez, cualquier fallo podía convertirse en sentencia. A su lado iba Jack Swigert, el sustituto que tuvo que entrar casi a última hora. 3 días antes del despegue, el piloto titular había sido retirado por temor a un contagio de rubéola. Swigert ocupó su sitio como quien se sienta en una silla caliente. No había tiempo para dudar. No había tiempo para acostumbrarse. Solo tenía que volar. Y allí estaba, con las manos listas y la mirada fija, como si la nave pudiera sentir la tensión de su pulso. Fred Hayes completaba la tripulación. Para él, aquel era el primer vuelo de su vida. Piense en eso por un momento. Mientras dos hombres ya conocían el silencio del espacio, él acababa de cruzar la puerta. No llevaba la costumbre en el cuerpo, llevaba la novedad, y la novedad, en una nave así, siempre tiene algo de fragilidad, pero también de valentía pura. Sin ruido, sin discurso. Su objetivo era la tercera gran llegada a la Luna. Iban hacia una zona de relieve irregular, donde los científicos esperaban encontrar fragmentos antiguos de la corteza lunar. Querían recoger trozos de un pasado remoto, piedras que hubieran estado allí desde antes de que el hombre inventara la palabra historia. Todo parecía una misión más, todo parecía bajo control, pero el espacio tiene una costumbre cruel. Espera el momento exacto para enseñar los dientes. Durante los 2 primeros días, casi nada parecía fuera de lugar. Revisaron sistemas, ajustaron la ruta, flotaron en esa rutina extraña que solo existe lejos de casa. El cuerpo flota, pero la mente sigue buscando suelo. El 13 de abril incluso hicieron una transmisión para la televisión. La cámara mostró la cabina, los utensilios, la vida suspendida en el aire. Lovell se despidió con amabilidad, deseó buenas noches, y por unas horas el mundo creyó que todo iba bien. Y entonces llegó el golpe. 49 minutos después, a las 9:08 de la noche, hora del este, la nave tembló con un estampido seco. No fue un ruido grande, como el de una explosión de película. Fue peor. Fue corto, sorprendente. Como si algo pesado hubiera chocado contra el casco desde dentro. Durante unos segundos, nadie supo qué había pasado. Después se encendió una luz de advertencia. Un depósito de oxígeno estaba bajando. Eso no tenía sentido. Ese oxígeno alimentaba las celdas que daban electricidad y agua a toda la misión. Pero la señal no se apagó. El segundo depósito también empezó a vaciarse. En pocos minutos, la cabina se llenó de alarmas. 2 de las 3 celdas de combustible habían caído. La energía se iba como agua por un agujero invisible. Y en una nave así, la energía no es comodidad. Es vida, es luz, es comunicación, es calor. Sin ella, el mundo se convierte en una caja cerrada, fría, sin aire y sin respuesta. Quedaban apenas unos 15 minutos de batería en el módulo de mando. 15 minutos. Y esa batería hacía falta, mucho más tarde, para volver a entrar en la atmósfera terrestre. Lo que les estaba pasando no nació aquella noche. Había empezado 5 años antes, escondido dentro de un tanque de oxígeno fabricado para otra misión. Aquel depósito cayó al suelo durante unas pruebas y sufrió un golpe. No quedó destruido, pero sí tocado. En lugar de reemplazarlo por completo, decidieron repararlo. Fue una solución rápida, y la rapidez, a veces, cobra después su precio con sangre fría.
Mire esto con atención. Dentro del tanque había interruptores diseñados para 28 voltios, pero años después la exigencia cambió a 65. El problema era que la empresa no actualizó esos interruptores. La falla quedó ahí, silenciosa, invisible, como una grieta en un muro recién pintado. Nadie la vio, nadie la sintió, hasta que un día alguien encendió el sistema equivocado en el momento equivocado. El 30 de marzo de 1970, durante una prueba en tierra, se aplicó esa tensión más alta. Los viejos interruptores se trabaron, el aislamiento de unos cables se derritió. Nadie lo notó. Nadie podía ver el daño escondido dentro del metal. Y eso significaba una sola cosa. La nave ya estaba herida antes de despegar. Ya llevaba la muerte sentada entre sus paredes. Nadie lo sabía todavía. Cuando Swigert accionó el interruptor aquella noche de abril para agitar el contenido de los depósitos, el cableado dañado se movió, los alambres pelados se tocaron, saltó una chispa. Dentro del tanque había oxígeno puro, bajo una presión brutal. La explosión no hizo un agujero limpio. Arrancó una parte del módulo de servicio, desgarró paneles, mató 2 celdas de combustible en un instante, y de pronto la nave quedó sola, a 200.000 millas de nada. No había plan para eso. Lo único que les quedaba era el módulo lunar, un pequeño refugio llamado Aquarius. Había sido diseñado para algo muy distinto. 2 hombres, un aterrizaje corto, unas 45 horas de autonomía, nada más. Y ahora debía sostener a 3, durante días, en el vacío. Piensa en la crueldad de esa transformación. Un aparato pensado para tocar la luna unas horas se convirtió, de pronto, en su única pared contra la muerte. La tripulación tuvo que apagar casi todo en el módulo de mando, Odyssey. La nave se hundió en la oscuridad. Se convirtió en una cápsula fría, muerta, reservada para más tarde, para el regreso, si es que llegaba. Entonces se trasladaron al Aquarius, empujándose entre cables, cascos y sombras. El espacio interior era mínimo, no había asientos, no había comodidad, no había dónde estirar el cuerpo. Solo tubos, paneles, respiración contenida y el zumbido débil de los sistemas que aún sobrevivían. Y ahí empezó otra clase de batalla. Porque permanecer quieto durante horas en gravedad cero parece fácil desde fuera. No lo es. El cuerpo no descansa igual. La espalda protesta, las piernas se tensan, los hombros arden. Y cuando un hombre está agotado, con miedo y sin espacio para moverse, hasta el silencio pesa. Imagine 3 figuras flotando en una habitación del tamaño de un baño pequeño, intentando organizar la vida en un lugar que nunca fue una casa. Eso era todo lo que tenían. Entonces, por primera vez desde la explosión, el miedo dejó de ser una idea, se volvió aire, se volvió frío, se volvió el sonido de una válvula. Y en ese refugio mínimo, con las luces bajas y los rostros tensos, los 3 hombres entendieron algo terrible. La nave no solo estaba averiada, estaba desapareciendo alrededor de ellos. No era una misión fallida, era una cuenta atrás. Y todavía faltaba descubrir la parte más oscura. Dentro del Aquarius, los hombres ya no caminaban, se sostenían. Se pegaban a las paredes, a los paneles, a cualquier borde que prometiera quietud. El frío había tomado la cabina como una humedad de tumba. Para ahorrar energía, apagaron todo lo que no fuera esencial, y la temperatura cayó hasta apenas 3 grados. Casi hielo. Su aliento empañaba cada superficie. Luego ese vapor se condensaba, se soltaban gotas frías y terminaban los ojos, sobre los instrumentos y hasta en la comida. Dormían a ráfagas, unos minutos aquí, otro puñado allá, siempre interrumpidos por mensajes de radio y nuevas instrucciones desde la Tierra. Cada uno se envolvía como podía con la ropa térmica que tuviera a mano, pero el temblor no se iba. Se quedaba en las manos, en la mandíbula, en la espalda, y entretanto, el cansancio les robaba fuerzas que no podían permitirse perder. El peor enemigo, sin embargo, no era el frío, era el agua. En una nave, el agua no solo calma la sed, también ayuda a enfriar los sistemas, porque se evapora y arrastra calor. Sin ella, los computadores y la guía de vuelo podían recalentarse y fallar. Cada gota servía para 2 cosas: beber y mantener vivo al aparato. La ración diaria era ridícula.
Apenas unas pocas onzas por hombre, menos que una lata pequeña. En la Tierra, un adulto bebe muchas veces más. Allí arriba ellos trabajaban y respiraban con una fracción de eso. Fred Hayes pagó el precio primero. La deshidratación le abrió la puerta a una infección urinaria que subió hasta los riñones. El dolor lo acompañó durante buena parte del regreso, pero siguió trabajando. No había relevo posible. En ese punto, un hombre enfermo seguía siendo un hombre necesario, y eso lo empeoraba todo. Cuando al fin tocaran el agua del Pacífico, necesitaría atención inmediata. La herida no se cerraría del todo. Piense en esa cabina. Piense en 3 hombres, con la piel fría y los labios secos, midiendo cada sorbo como si fuera oro. No estaban viajando en línea recta hacia casa. Estaban intentando arrancarle tiempo a la muerte. La ruta de vuelta planteó otro golpe. El motor principal estaba en el módulo de servicio dañado. Nadie sabía si encenderlo provocaría otra explosión. Así que en la Tierra tomaron una decisión arriesgada. Usarían el motor de descenso del Aquarius. Ese motor había sido hecho para una sola tarea: bajar suavemente a la superficie lunar. Podía modular su empuje y girar sobre su montaje para orientar la nave. No era enorme, pero sí suficiente. El primer encendido llegó pocas horas después del desastre. Desde tierra, calcularon una nueva trayectoria. La idea era simple y brutal a la vez: dejar que la gravedad de la Luna hiciera de onda y lanzara la nave de vuelta. Era la llamada trayectoria de regreso libre. Funcionó, pero era lenta, demasiado lenta, y eso significaba otra condena. Antes de llegar, se quedarían sin agua, sin energía y sin margen. Ahí apareció la siguiente maniobra. Después de pasar detrás de la Luna, a unos 250 kilómetros de la superficie, quedaron completamente incomunicados durante media hora. Solo silencio, solo vacío. Entonces se prepararon para el segundo impulso, 2 horas después del punto más cercano a la Luna. Ese empujón les recortaría casi medio día de viaje. Pero había un problema. El ordenador del módulo lunar nunca había sido programado para algo así. Fue construido para aterrizar, no para navegar en el espacio profundo. Imagine la tensión en la sala de control. Los ingenieros escribían nuevas instrucciones desde cero. Luego las dictaban por radio, línea por línea. A bordo, los astronautas tecleaban todo a mano. Una sola palabra mal puesta podía echarlos fuera del corredor de regreso. Una sola línea torcida, y la Tierra quedaba perdida detrás de ellos. Mientras tanto, Jim Lovell usó otro recurso. Sacó un pequeño navegador manual, el tipo de instrumento que mide ángulos entre las estrellas. Miró por una ventanilla mínima del módulo y tomó referencias celestes. Después, con su reloj de pulsera y algunos puntos de referencia, calculó su posición a mano. No era un gesto romántico, era puro salvamento. En un momento detectó que la guía automática se había desviado. Su corrección manual evitó que pasaran de largo la Tierra como una piedra lanzada al azar. La escena tiene algo casi antiguo: un hombre solo, una ventana pequeña, estrellas frías afuera, y la vida de 3 personas dependiendo de una suma hecha con cuidado. No había margen para la vanidad, solo para acertar. Al terminar la misión, Lovell sumaría 2 marcas extrañas. Sería el único hombre que estuvo 2 veces en la Luna sin llegar a alunizar jamás, y también acumularía un tiempo de permanencia en el espacio que parecía imposible para alguien de su época. Vio cientos de amaneceres desde arriba, uno tras otro, como si el sol naciera solo para él y para la oscuridad. Pero nada de eso importaba mientras siguieran flotando en ese interior helado, persiguiendo una línea imaginaria de regreso a una esfera azul que, desde allí, parecía del tamaño de una cabeza de alfiler. Primero resolvieron la navegación. Eso les dio aire, literalmente. Pero el alivio duró poco, porque apareció otro problema, más silencioso y, de algún modo, más siniestro. Ya no se trataba del agua, se trataba del aire que estaban respirando. Si lo piensa bien, ahí estaba la verdadera trampa. El frío podía congelarlos, la falta de agua podía quebrarlos, pero un aire envenenado podía apagarlos sin aviso. El nuevo aviso encendió una alarma más peligrosa que la sed. Los niveles de dióxido de carbono habían subido demasiado. El aire dentro del módulo se estaba volviendo tóxico. Cada exhalación dejaba más gas dentro de la cabina. En una habitación abierta en la Tierra, eso no sería grave. El gas se dispersa, entra aire nuevo y el ciclo sigue. Pero en una nave cerrada, no hay lugar a donde huir. El veneno se queda ahí, acumulándose.
Y cuando se acumula, llegan el dolor de cabeza, la confusión, el desfallecimiento, luego el apagón, luego la muerte. Para evitarlo, llevaban contenedores llenos de hidróxido de litio. Su nombre suena frío y técnico, pero su función era simple: atrapar el dióxido de carbono antes de que llegara a sus pulmones. Era una especie de foso químico, una barrera invisible. Hasta ese momento la idea había funcionado bien, pero en Apolo 13 surgió la pesadilla dentro de la pesadilla. El módulo de mando, Odyssey, usaba cartuchos cuadrados. El Aquarius, en cambio, llevaba cartuchos redondos. Deténgase un segundo y mire esa imagen. Dos formas, dos piezas, dos mundos que no encajan. Ahí estaba el problema entero, desnudo y cruel. El aire se estaba ensuciando y el filtro correcto existía, estaba allí, pero no cabía donde debía entrar. La cabina se llenó de una clase especial de desesperación. No era un incendio visible, no era una grieta abierta, era peor. Era un fallo que no se podía tocar, pero que avanzaba segundo a segundo. La Tierra tenía que encontrar una salida, y rápido, porque cuando el veneno del aire empezó a subir, cada minuto dejó de ser tiempo. Se volvió presión. Pero había un problema aún más cruel. Los dos recipientes llevaban la misma sustancia y servían para lo mismo, pero no encajaban entre sí por una simple diferencia de forma. En el módulo lunar solo quedaban contenedores redondos suficientes para 2 hombres durante 2 días. Ahora eran 3, y necesitaban 4 días. Los cuadrados seguían atrapados en el módulo de mando averiado, fuera de alcance, como si estuvieran detrás de una puerta cerrada con llave en medio del vacío. No servían de nada allí. No podían tocarlos, no podían moverlos. Solo podían mirar el reloj y sentir cómo el aire se hacía más pesado. En Houston, Ed Smiley y su grupo de ingenieros se encerraron a pelear con ese desastre. No podían enviar piezas nuevas. No había reparto, no había repuestos, no había milagros. Así que tuvieron que construir una solución con lo que ya viajaba en la nave. Pidieron a los astronautas que recitaran todo lo que tenían a bordo, una lista completa, como quien vacía los bolsillos antes de entrar en casa. Y ellos empezaron a revisar aquel inventario con la paciencia de un hombre que busca pan en una despensa casi vacía. Había cinta adhesiva gris. Había 2 bolsas de los sistemas internos del traje. Había 2 mangueras de los trajes rojos. Había 2 calcetines. Había un cordón elástico. Había una cubierta de cartón con el plan de vuelo. Póngase esto en la cabeza un momento. Imagine a esos hombres flotando en una cabina helada, mirando una simple lista de objetos domésticos convertida en tabla de salvación. No había herramientas elegantes, no había máquinas, solo retazos. Y sin embargo, de esos restos iba a salir el aire limpio. Ken Mattingly, el astronauta que debía estar allí, pero fue apartado 3 días antes del lanzamiento por una enfermedad, trabajó desde un simulador en la Tierra. Iba probando cada idea antes de que la tripulación la intentara allá arriba. Fallo tras fallo, ajuste tras ajuste, hasta que por fin la respuesta tomó forma. La solución final tenía 19 pasos. 19. Suena a poco, hasta que uno entiende que cada paso era una pequeña batalla contra el frío, la prisa y el pánico. Primero colocaron una bolsa enfriadora sobre el contenedor cuadrado y la fijaron con cinta. Luego cortaron un agujero en la parte superior, del tamaño exacto de la manguera del traje. Metieron la manguera. Sellaron el borde con otra capa de cinta. Después tendieron la cubierta del plan de vuelo por encima, para que la bolsa no se hundiera como una lona mojada. La apretaron con más cinta, vuelta tras vuelta. Y después llegó el detalle que parecía ridículo y sin embargo era decisivo. Un calcetín metido en la abertura de ventilación central. Ese calcetín era la diferencia entre respirar y envenenarse poco a poco. Sin esa cubierta, el aire habría rodeado el filtro y el dióxido de carbono seguiría acumulándose dentro. Silencioso, invisible, mortal. Repitieron todo con el segundo contenedor, por si fallaba el primero. Era un respaldo improvisado, torpe, casi vergonzoso. Pero a veces la vida depende de algo que parece sacado de un taller de barrio. Luego conectaron la manguera, cambiaron el modo de eliminación de dióxido de carbono
y encendieron el ventilador. Todo eso ocurrió mientras la cabina seguía oscura, húmeda y gélida. La condensación les caía en los ojos. Brett Hayes ya empezaba a arrastrar una infección renal. Nadie estaba cómodo. Nadie estaba a salvo. Y sin embargo, el aire volvió a limpiarse. Respire esa escena. Primero la tensión. Luego ese pequeño alivio que casi da miedo tocar, porque uno no quiere espantarlo. Ellos llamaron a su invento el buzón. Era feo, desprolijo, una chapuza hecha con manos temblorosas. Pero funcionaba. Y en ese momento, un pedazo de cartón, un calcetín y varias capas de cinta valían más que cualquier pieza brillada en un laboratorio. Era una solución humillante para una nave que había nacido de la ingeniería más ambiciosa de su tiempo. Pero el océano no perdona la arrogancia, solo acepta lo que sirve. Aún así, respirar no era aterrizar. Todavía quedaba lo peor. El barco dañado tenía que regresar a la Tierra, atravesar una entrada abrasadora en la atmósfera y caer en el océano sin saber si los paracaídas abrirían. Ese era el siguiente golpe. Y llegaba con el cuerpo ya agotado, con los nervios gastados y con la nave convertida en una carcasa fría que había aprendido a sobrevivir por pura obstinación. Lo peor de todo era la secuencia. Primero separar la parte muerta. Luego, volver a confiar en el módulo de mando. Después, encenderlo de nuevo. Y al final, rezar para que el descenso no terminara en una bola de fuego. El 17 de abril de 1970, pocas horas antes de volver a casa, la tripulación de Apolo 13 se preparó para el último movimiento decisivo. Durante días habían usado el módulo lunar como bote salvavidas después de la explosión que les desangró la nave desde dentro. Ahora debían dejar atrás ese refugio y volver a la cápsula principal, la única preparada para soportar el regreso a través del aire de la Tierra. Piense en ese instante. Un hombre mirando por la escotilla, sabiendo que lo que quedaba detrás de él era un cadáver espacial. Delante, una cápsula fría. Entre ambas, el vacío. Cuando la nave empezó a separarse, Jim Lovell miró por la ventana y vio por fin el daño con claridad. No era un golpe pequeño. Un costado entero estaba destrozado. La zona junto a la antena de alta ganancia aparecía abierta, arrancada casi desde la base hasta el motor. Había restos colgando, como tiras de metal vencido, y allí se entendió todo. La explosión no venía de fuera, venía de dentro. Un tanque de oxígeno había reventado. Eso explicaba el infierno, eso explicaba la pérdida de energía, el frío, el silencio, el cansancio. Era como ver el cuerpo de una nave después de una herida que nadie pudo cerrar, pero no había tiempo para quedarse mirando. El equipo debía regresar a Odisea, el módulo de mando, la única parte diseñada para soportar la entrada en la atmósfera terrestre. El problema era terrible. Lo habían apagado durante 4 días para ahorrar energía. Dentro hacía un frío insoportable. Todas las superficies estaban mojadas. Volver a encenderlo así era peligrosísimo. La humedad y la electrónica no se llevan bien. Un cortocircuito allí arriba podía convertirse en un incendio. Y en Houston, los ingenieros trabajaban como hombres que corren contra una puerta que ya se está cerrando. Allí se redactó una lista de recuperación de más de 500 pasos, hecha en pocas horas por gente sin dormir. 500 pasos. No era un plan. Era una escalera hacia el regreso, escrita en medio del agotamiento. Había además otro temor. Una de las baterías podía fallar justo cuando hiciera falta abrir los paracaídas. Todo estaba al borde del colapso. Todo sonaba mal. Y aún así, no había otra opción. Encendieron el sistema, y una por una, las funciones volvieron a despertar. La batería aguantó. Las luces respondieron. El casco muerto de la nave volvió a latir. En ese punto, conviene mirar la escena como si estuviera ocurriendo detrás de un cristal empañado. Dentro de la cápsula, 3 hombres tensos, inmóviles, escuchando zumbidos pequeños que podían significar vida o desastre. Afuera, una pared de calor esperando. Adentro, la respiración contenida. El regreso ya no era una idea. Era una carrera cuesta abajo. Y todavía faltaba cruzar la atmósfera. Todavía faltaba el tramo en el que el aire se convierte en fuego. Cuando la nave comenzó a descender, llegó la fase que siempre había asustado a todos. El aire se comprimió delante de la cápsula y se calentó hasta extremos brutales.
se formó alrededor una capa de gas cargado que bloquea las señales de radio. Por eso, en estos regresos, siempre hay silencio. Normalmente dura unos 3 minutos. Esta vez no. Como el motor principal había muerto, usaron el motor del módulo lunar para orientar el viaje de vuelta. Eso los mandó por una trayectoria más larga y más suave hacia la Tierra. No podían caer demasiado rápido, se quemarían. No podían entrar demasiado plano, rebotarían y se perderían otra vez en el espacio. Era caminar sobre el filo de una navaja. En Houston, Gene Kranz seguía el reloj con la cara dura de quien ya ha cargado demasiado. La sala entera se quedó quieta cuando la comunicación se cortó. 1 minuto, 2, 3. El silencio se alargó. Nadie hablaba. Los hombres ante las consolas miraban las pantallas como si pudieran obligarlas a contestar, y el apagón siguió. 6 minutos. El más largo que habían soportado jamás. 6 minutos son una eternidad cuando la vida de 3 hombres está colgada de un hilo invisible. Entonces, por fin, la estática se abrió. Una voz volvió a la línea. Era Jack Swigert, y dijo, con una calma que sonaba casi irreal: «Bien, Houston». La señal era débil, pero bastó. La nave ya había sobrevivido a la entrada en la atmósfera, y aún así seguía caminando sobre una cuerda floja. La cápsula caía a gran velocidad sobre el océano, envuelta en calor, humo y silencio. Entonces se abrieron 2 pequeños paracaídas de frenado. Después, los 3 principales. Uno solo que fallara, y la cápsula habría golpeado el agua como una piedra, pero ninguno falló. A las 13:07 del 17 de abril, hora del este, Apolo 13 tocó el Pacífico Sur. No muy lejos, a apenas 4 millas, esperaba el barco de rescate. Después de todo lo que había salido mal, aquella precisión parecía casi imposible. Mire esa escena en su mente: una cápsula negra oscilando sobre las olas, los paracaídas tensos como cuerdas de un instrumento, y abajo, el mar inmenso, frío, indiferente. Entonces llegó el helicóptero. Un rescatista descendió desde el aire y se metió en el agua junto a la cápsula. Uno por uno, los astronautas fueron sacados de aquel cascarón chamuscado. Ya no era una misión lunar, era una operación de supervivencia. Habían pasado 5 días, 22 horas, 54 minutos y 41 segundos. Ese fue el tiempo exacto que el mundo retuvo la respiración. Más tarde, Richard Nixon entregó a la tripulación la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor distinción civil de Estados Unidos. Y aún así, el nombre que quedó no fue el de una victoria perfecta. Fue el de un fracaso que terminó enseñando a todos cómo volver con vida. No pisaron la luna, pero regresaron con algo más pesado que el éxito: el conocimiento arrancado al borde del desastre. Y en algún lugar de ese mar oscuro, aquella cápsula siguió meciéndose un instante más, como si todavía escuchara el eco de todo lo que estuvo a punto de perderse.